del Centro de Estudios Bejaranos. Y en este año que cumplimos el 30 aniversario, pues es una ocasión estupenda para, entre otras cosas, que venga a presentar sus dos últimos libros. Bueno, a José Luis creo que todos los presentes lo conocéis, pero yo de memoria, que yo ya sabéis que no uso papeles, pues tiene tantos premios que lo que me acuerdo es del hit de Viedma de poesía, sí, tienes unos pocos, y el de las letras de Castilla y León, que creo que fue en el 18, en 2018, a todas la importante, lo recibiste en el 19, a toda su importante trayectoria literaria, que es mucha en distintos campos, no solo poesía, sino prosa, y además sobre costumbres, etnografía. Yo he leído cosas interesantísimas de la pluma de José Luis. Así que, bueno, pues encantadísimos de que estés aquí. Y hoy nos presenta dos libros, uno de poemas, Fulgor de madre, inspirado por su madre, que, bueno, algunos creo saber que estaban ya publicados, otros son inéditos, pero todos están bajo esa inspiración. Su madre falleció a finales de 2020 y desde luego no hay mejor homenaje que este. Orgullosa estará desde donde nos pueda contemplar. Y bueno, el otro es un ensayo ya pues de investigación sobre la alberca, que es un sitio interesantísimo. Es el primero, he visto que eso significa que habrá más, ¿no? Aquí hay ánimas, hay cosas sagradas, iglesias, en fin, todo el patrimonio relacionado con iglesia y con costumbres, que está todo muy, muy unido, ¿no? Y nada, yo no le voy a quitar más tiempo, porque el que tiene que andar aquí es él. Así que, José Luis, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, me es muy grato estar aquí. No es la primera vez que estoy en el claustro del convento de San Francisco. Recuerdo que cuando había algún encuentro literario, se lo decía a Venancio, delante de esa fuente central del patio hay una fotografía en que estamos varios escritores. Y para mí es una fotografía un poco temblorosa porque uno de ellos, que era un periodista de Madrid, poeta, colaboraba en periódicos de tirada nacional, pues se suicidó luego poco después de estar aquí. Entonces es como... Bien, en todo caso, la vinculación mía con Béjar pues es antigua, es prácticamente... viene desde la adolescencia, desde que veníamos en los campamentos de verano con los curas de Linares de Río Frío a Candelario, a Puerto de Béjar, y entonces mi primer conocimiento de toda esta tierra fue pues a raíz de eso, de cuando estudiábamos los primeros cursos de bachillerato. Y recuerdo además que el emblema quizá para mí en aquel momento de la Sierra de Béjar, que luego ha sido también un poco constante, era que yo veía que cuando venía aquí había un tipo de árbol que no había en la Sierra de Francia apenas, aunque curiosamente en Miranda, cerca del río Francia, sí que lo hay, que eran los fresnos. Aquí había unas fresnedas impresionantes. Y era un árbol que a mí me sonaba pues de cuando estudiábamos pintura italiana, que había árboles pintados del estilo, los pintores italianos, y el fresno en realidad lo descubrí aquí, de muchacho. Luego ya pues un buen día Chema Hernández Díaz me llamó, que se me iba a proponer, que yo no tenía idea, como miembro del Centro de Estudios Bejaranos, y aquí vine pues de su mano y ya un poco en la compañía de todos, y he tratado un poco pues de hacer lo que he podido. El discurso de ingresos en el Centro de Estudios Bejarano pues fue sobre un tema etnográfico que indagué en los pueblos, un poco sobre todo el mundo de la vegetación, vinculado con creencias, con ritos, con leyendas, con celebraciones, y que bueno, es un mundo interesante que ha estado un poco en el sustrato campesino de nuestra tierra, y que yo creo que en parte sigue estando, pese un poco a este despoblamiento y a esta decadencia de la tierra. Y luego ya pues se me propuso también hacer una guía de la Sierra de Béjar, y creo que, me parece a mí, de todo lo que he visto, que era la primera guía
donde de alguna manera se incluyen pueblos con un cierto fundamento. Yo iba por los pueblos, viendo todo lo que hay en cada uno de los pueblos, viendo al paisanaje, las estructuras urbanas, lo otro tal, y traté de dar un poco una pequeña noticia de cada uno de los pueblos. Bueno, luego ya un poco a la hora de presentar estos dos libros, Fulgor de Madre, que reúne una serie de poemas que reúno a partir de la muerte de mi madre a mitad de diciembre de 2020, algunos de ellos publicados, como ha dicho Pepa, en algunos libros míos, y otros inéditos. Pues curiosamente he de decir que de todo lo que hago, mi dedicación un poco a la etnografía, la antropología cultural, todo ese mundo un poco del sustrato de lo que me gusta llamar las culturas campesinas, pues tiene que ver un poco pues con mi origen familiar, mi origen campesino. Yo, por ejemplo, dormía siempre con mi abuelo Pablo, que vivía solo, era viudo, era asmático, y yo dormía en una alcoba con mi abuelo, y curiosamente yo cada noche estaba mirando a la sala, daba la cama a la sala, a un platero que había allí, y claro, yo estaba viendo iconos de platos de Talavera del siglo XVI, XVII, XVIII, y ese tipo de iconografías me estaba ya de algún modo educando. Pero también me educaba otro elemento, mi abuelo, que no era beato, que no iba especialmente a la iglesia tal, pero mi abuelo siempre por las noches, cuando nos acostábamos, decía: hijo, vamos a rezar las oraciones. Y con mi abuelo rezaba historias. O sea, yo con mi abuelo rezaba historias que no aparecían ni en la iglesia, ni en la catequesis, que decíamos la doctrina, ni en la escuela, y mi abuelo de alguna manera me rezaba historias. Luego he visto que sin saberlo él ni saberlo yo, mi iniciación a la poesía nace de esas historias de mi abuelo, porque eran ni más ni menos que romances viejos, romances de tipo religioso, que ya están documentados desde los siglos XVI, XVII, y de alguna manera a partir de ahí empezaba mi iniciación a la poesía, y era noche a noche: hijo, vamos a rezar las oraciones. Y eran historias tan fascinantes como la Virgen y el ciego, camina la Virgen pura de Egipto para Belén, a la mitad del camino el niño tenía sed, encontraron un naranjo, qué ricas naranjas tienen, hortelano que las guarda, ciego está que no las ve. Es decir, eso pues... Y yo, hay un lindo naranjel, eran palabras que me fascinaban ya. O por ejemplo, allá arriba hay una cruz de cristal, dicen que era, con fuertes clavos de hierro, diciendo de esta manera: oh cruz excelente mía, regalo de la inocencia, ¿cuándo llegará el día que mis espaldas os vean? No digas eso, hijo mío, que me causa grande pena. Es decir, yo allí estaba viendo todo un mundo de imaginación, de un niño perdido, de unas vestimentas que luego son las que llevan los niños Jesús del siglo de oro, de un lenguaje que procedía del siglo de oro, y de alguna manera pues era una educación de la sensibilidad que estaba recibiendo pues por vía de mi abuelo y por vía de mi madre, entre otras. Es decir, que esa vinculación en mí de la poesía, de la creación, de la etnografía, de la cultura tradicional, del interés por las culturas campesinas, pues tiene la misma raíz. Tiene esa raíz un poco familiar, un poco de vinculación con el origen. Y yo recuerdo también, por ejemplo, que mi abuelo siempre, cuando íbamos al huerto con la caballería, siempre que en el camino se veía la Peña de Francia, él rezaba, decía: una salve a la Virgen de la Peña que nos tal, para darle gracias por no sé qué, que nos libre de no sé cuál. Es decir, que de algún modo yo me estaba dando cuenta también imperceptiblemente de que la gente mía, mis paisanos, mi familia, la gente de mi pueblo, tenía sacralizado el espacio. Y esa sacralización del espacio, hay un trabajo precioso sobre la sacralización de un espacio municipal, de un término municipal, de un catedrático de la Universidad de Valladolid, de Teófanes Ejido,
que es un verdadero modelo para ver un poco cómo en nuestros pueblos todos los espacios están sacralizados, a través de cruces, de cruceros, a través de toda una serie de elementos que están presentes absolutamente en todos los lugares y que se podrían estudiar. Por ejemplo, en la Sierra de Francia hay calvarios extraordinarios, en Casas del Conde, en La Alberca, en Mogarraz, en otros pueblos, allí se dicen las cruces. Pero luego, por ejemplo, también hay toda una serie de señales criptojudías, de cristianos nuevos, conversos, que están en los dinteles, en las jambas, de las puertas de granito, tal, que también tienen un gran interés y que están por aquí en nuestro ámbito, incluso también en villas y en pueblos portugueses, que son muy parecidos. Bien, entonces un poco estas vinculaciones que vienen, que están en mí, se producen pues a través, vamos a decirlo así, pues de mi propia biografía. Y luego, bueno, el libro de La Alberca, Memoria y Patrimonio, lo sagrado, pues yo, una de las asignaturas pendientes que tenía en mi vida, que la docencia me impidió de alguna manera desarrollarla de un modo sistemático, era pues toda la tarea archivística, el frecuentar los archivos, obtener datos de los archivos. Y por ejemplo, pues lo que he visto a lo largo, pues más o menos desde los años 80 y pico, que empecé a frecuentar archivos en Salamanca, en León, fue que la Alberca más o menos está bastante bien documentada. Está bastante bien documentada en el Archivo Histórico Provincial. Hay una cantidad de cajas y de legajos sobre la Alberca que yo creo que será de los pueblos que más hay, porque es inmensa la documentación. Sin embargo, pues por ejemplo no se encuentran los libros de la Alberca de las respuestas particulares del catastro de Ensenada, porque la Alberca, como pertenecía a Extremadura, pues resulta que en el archivo de Salamanca no están, pero en Cáceres pues tampoco están, y no sé, el caso es que están desaparecidas. Y luego, como también perteneció la Alberca, la diócesis de Coria, al señorío de Granadilla, pues ¿qué ocurre? Que cuando la Alberca pasa a la diócesis de Salamanca a finales de los años 50, con Sotoserrano, Lagunilla, que son los pueblos de por aquí que pertenecían a Coria, pues por ejemplo de Sotoserrano, en el archivo diocesano de Salamanca más o menos hay libros desde el siglo XVI, pero de la Alberca no. De la Alberca han desaparecido en el paso de Coria a Salamanca, y a mí curas que hay de mi pueblo que estudiaron en Coria y que han sido curas de pueblos de Cáceres, me dicen, no, es que en el paso de Coria a Salamanca hubo gente que se quedó con libros. Y entonces la Alberca pues tiene también esos déficits. Y ahora diré en un sentido pues cómo es una pena. Yo entonces cuando he indagado un poco a lo largo de tantos años, pues me he dado cuenta de que de la Alberca había muchos datos que se desconocían. Aquí hay de hecho datos que aparecen por primera vez, que se documentan o se editan por vez primera, a pesar del libro del Padre Hoyos, del año 46, que es un libro benemérito, es un libro bueno, un poco para lo que es un libro de esa época. Y yo siempre, cuando hablo de libros de tema local, yo siempre trato de reivindicar libros que hay de tema local, de pueblos, realizados por clérigos, realizados por curas. Son libros por lo general muy buenos, porque eran curas pues, que han vivido en los pueblos, que han tenido los archivos parroquiales a su disposición, y entonces pues suelen ser libros que son ejemplares. De hecho, por ejemplo, de León, de toda la comarca de Valencia de Don Juan, hay un libro de un cura de toda esa zona que es precioso, está muy bien documentado y dice toda una serie de cosas, como por ejemplo esa zona era una zona bacea, los baceos, que eso ya lo documenta el historiador Diodoro Sículo, tenían una propiedad de la tierra comunal, que curiosamente se conserva todavía en determinados pueblos. Hay tierras comunales que se reparten cada ciertos años. Bueno, pues ese clérigo en el libro sobre Valencia de Don Juan, pues habla de
habla de esas propiedades comunales que vienen ya del mundo romano, del mundo prerromano, de los baceos, etc. Entonces son libros que hay que tener en cuenta, yo creo, a la hora de... Y yo, de mi pueblo, cuando era monaguillo, de niño, había un cura entusiasta, que lo reivindico siempre, que era de Montemayor del Río, don Saturnino Jiménez Hernández, que era pues también un poco siempre interesado por la cultura, un cura muy inquieto. Era además amigo de José María Blázquez, del historiador de la España antigua, y curiosamente yo conozco fotos de don Saturnino con José María Blázquez por aquí por la Sierra de Béjar, hurgando un poco en todo el mundo romano. Por ejemplo, hay una fuente que no sé si conocéis, que es la fuente de la Preginés, que está por ahí yendo a Peromingo, que está cerca de la Vía de la Plata, de la calzada romana. Y bueno, pues don Saturnino y Blázquez allí en la fuente de la Preginés, que yo cuando la quise sacar en foto en la guía de mi guía de la Sierra de Béjar, pues tuve que coger un día desde la alberca y en el coche metí una hoz en el maletero y allí limpiando los zarzales y la hierba tal para poder ver la fuente, la piedra y allí el pequeño estanque de agua, que es muy interesante también. Y bueno, es un poco lo que digo. Yo, en la medida en que he investigado aspectos de la alberca, fundamentalmente en el archivo histórico, también algo en el diocesano, en el local, en el municipal de la alberca, que también hay datos muy interesantes. Y en este sentido yo creo que la Diputación de Salamanca en su momento hizo una tarea muy buena, que fue que los archivos municipales pues más o menos los puso en orden, los clasificó, y cuando un archivo municipal tenía documentos de cierta importancia, se llegó incluso a hacer alguna exposición. De la alberca, por ejemplo, se hizo, recuerdo ya hace años, cuando la Diputación llevó a cabo esta tarea, se hizo allí en la Casa de Cultura de la Alberca una exposición sobre los documentos más importantes que había en el archivo municipal de la alberca. Y bueno, pues yo he encontrado datos y aporto datos inéditos sobre la iglesia, por ejemplo, el retablo del Cristo del Sudor, quién lo hizo, quién lo doró, los ciriales de plata que hay del siglo XVII de la alberca, pues cómo se hicieron debido a una donación de una casa que hizo una albercana, para que la Virgen pues fuera celebrada con tal, todo eso pues aparece un poco ahí. Hablo también, por supuesto, del rito, del culto tan importante en la alberca a las ánimas benditas, que no solo tiene como manifestación cada atardecer lo de la esquila de las ánimas, sino que es mucho más complejo. Hay toda una serie de ritos de circunvalación en torno al pueblo que tienen interés y que un poco los explico. Y luego también un poco sobre lo que se llama en la alberca el dijero del Niño Jesús. En la alberca hay unos dijes que se le ponen al Niño Jesús de la Virgen de la Asunción en la fiesta de las candelas, que es la única vez que sale el niño con la Virgen, y ese dijero es muy importante, ya lo documenta, por ejemplo, el padre Morán y otros. Y a mí, en un congreso que hubo internacional de joyería, organizado por el antiguo Museo del Pueblo Español, luego ahora el Museo del Traje, y bueno, se celebró primero en La Bañeza un primer congreso, luego un segundo en Madrid y un tercero en Barcelona. Y a mí, en el congreso de Barcelona, me invitaron a hablar sobre el dijero de la alberca del Niño Jesús. Yo lo estudié, conocí a una familia, que en parte son familias mías, que tenían un dijero de cristianar los niños, de llevarlos al bautizo, para un poco también estudiarlo. Los comparé los dos, analicé tal, y yo recuerdo que en ese congreso de Barcelona pues que había, pues por ejemplo, desde el Museo Británico había especialistas allí hablando de joyas españolas que tenían, y fue sorprendente que lo que expusieron ellos del Museo Británico era mucho más pobre lo que tenían de España que lo que yo llevaba del dijero del Niño Jesús de la alberca. Y bueno, pues recuerdo que eran sesiones, 4 sesiones, exposiciones de un cuarto de hora estricto, con traductor simultáneo que había tal,
exposiciones de un cuarto de hora y luego un pequeño debate o preguntas del público para... Y bueno, pues de todo eso también hablo aquí. Luego también doy noticia de algunos clérigos de la Alberca destacados, pero voy a hablar de dos, especialmente uno que yo creí que era el clérigo de la Alberca más destacado, que es el bachiller Tomás González de Manuel, y el bachiller Tomás González de Manuel publicó en Madrid en 1693 un libro sobre las batuecas. Bueno, es el primer libro, de alguna manera, donde la fábula de las batuecas, ese mito de las batuecas, del buen salvaje, que no estaba cristianizado, que vivían semidesnudos, que hablaban lengua de alarbes, como se decía, que Lope de Vega difunde en su comedia Las batuecas del Duque de Alba, y ya unos años antes, en un libro publicado en Alcalá de Henares, Alonso Sánchez, en un libro en latín titulado De Rebus Hispaniae, pues también habla del mito de las batuecas. Bueno, pues el bachiller Tomás González de Manuel, en 1693, es el primer autor que desmitifica la leyenda de las batuecas, diciendo, no, si esto se conocía, si en las batuecas van cabreros de la Alberca, van carboneros, describe cada una de las alquerías de las urdes, que es muy interesante, y luego remata con una suerte de descripción del lugar, de la Alberca, que es muy entrañable. Es, yo creo, que la primera noticia que poseemos sobre la Alberca. Y luego este libro tendría una gran trascendencia porque el libro lo utiliza el padre Feijó y lo utiliza como fuente en el Teatro Crítico Universal, en su discurso 10º sobre las batuecas y países imaginarios, pues lo utiliza como bibliografía, lo cita expresamente, para hablar él también un poco de la desmitificación, o esa suerte de ataque a las supersticiones que hace el padre Feijó en el Teatro Crítico Universal. O sea que es muy interesante. Y luego, curiosamente, en este libro del bachiller, él dice que nació en la Alberca, en la casa de Simón Vela, que está en la calle del Chorrito, y él describe también un oratorio que había en esa casa de Simón Vela, y curiosamente ese oratorio llegó hasta mi niñez. Yo, la familia que vivía ahí, que vive, era, bueno, pues nos llevábamos bien con ellos, y yo de niño me acuerdo que iba a esa casa y veía el oratorio, y cuando era monaguillo a don Saturnino le gustaba ir a decir misa allí algunas veces, y yo le ayudé en ese oratorio a decir misa. Pero luego, curiosamente, un oratorio documentado del siglo XVII, pues llega la burricie de la reforma de las casas de los años 70 y se lo cargaron, o sea, desapareció. En la Alberca solo conozco otra casa que tiene un oratorio, y en Sotoserrano había otra que en el fondo era una casa de la Inquisición, que también ha desaparecido. Es decir, ese tipo de reliquias de la sierra, que había pocas, pero que algunas estaban documentadas y que desaparecieron. Pero cuando estaba un poco indagando ese capítulo que dedico a algunos eclesiásticos albercanos, me di cuenta de que no había dicho nada sobre un obispo que hubo de la Alberca, que fue obispo de Quito, en Ecuador, que se llama José Pérez Calama. Y curiosamente, de José Pérez Calama en España se sabe muy poco, pero por ejemplo es un obispo idolatrado en toda la historiografía americana y americanista. Es decir, hoy que se están derribando estatuas de Colón, ¿qué tal? Pues en México hay una cantidad de estudios sobre Pérez Calama, en Quito, en Ecuador, también hay estudios sobre Pérez Calama, porque claro, Pérez Calama, yo le dedico aquí un capítulo de unas 12 páginas, ahora tengo un pequeño encargo de hacer una antología de sus escritos, porque escribía y publicaba informes, publicaba toda una serie de pequeños escritos de tipo dieciochesco, ya fuera un poco para renovar los estudios teológicos, para renovar los estudios, por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás de Quito. Él hace un poco los estatutos y propone
Él lucha contra toda la metodología escolástica, que él llama la metodología de los ergotistas. Y bueno, Pérez Calama es una figura fascinante, ya digo, muy idolatrada en la historiografía mexicana y ecuatoriana, y en general americana. Y este hombre, este obispo, nace en la Alberca en 1740, es hijo de un escribano de la Alberca, que hay curiosamente muchos documentos de su escribanía, que se llamaba Manuel Pérez Calama. Tuvo un hermano clérigo que también se llamaba Manuel, y se queda huérfano a los 12 años, va a estudiar a Salamanca, debía de tener pues cualidades, sin duda, estudia en Salamanca en la universidad, llega a ser catedrático de la Universidad de Salamanca, luego estudia en Ávila, y en Ávila conoce a un compañero suyo de estudios que se llamaba Francisco Fabián y Fuero. A Francisco Fabián y Fuero lo nombran obispo, y él, entonces, pues la costumbre era que a cualquiera que nombraban obispo elegía todo su equipo que entonces se llamaba sus familiares, entre comillas. Y uno de los familiares que lleva como asesor teológico Francisco Fabián y Fuero, que era valenciano, pues es Pérez Calama. Pérez Calama es teólogo, aún no se ha ordenado sacerdote, se va a ordenar sacerdote en México, en Puebla. Él llega a Puebla de Los Ángeles con Fabián y Fuero, y entonces Pérez Calama lo primero que empieza a hacer en México es una tarea de renovación educativa, es un renovador de la educación en los seminarios, en los colegios que había, y entonces, bueno, pues luego él allí canta misa, se ordena sacerdote, llega a ser canónigo, lo nombra Fabián y Fuero vuelve a España al arzobispado de Valencia, y Pérez Calama se le asciende a chantre en otro tipo de diócesis, que es la diócesis de Valladolid de Michoacán, que hoy es la diócesis de Morelia, luego cambió ya a la ciudad de Morelia. Y entonces Pérez Calama pues allí realiza la siguiente tarea, una tarea de renovación educativa, como siempre, una tarea de visitador diocesano, un poco también para renovar las parroquias y las prácticas de las parroquias, pero en un momento determinado hay una crisis de producción del maíz por sequías en México, y Pérez Calama tiene una actitud muy decidida para que la gente no pase hambrunas, para que no se especule con el maíz, para que no se, de alguna manera, y toda esa tarea, por ejemplo, pues estudia mucho también. Y para renovar el sistema educativo, él, entre todos los jóvenes profesores, sacerdotes de los colegios, de los seminarios que había en Valladolid, en Michoacán, él organiza una suerte de concurso para ver esos jóvenes sacerdotes cómo exponían, qué ideas tenían sobre la renovación de la educación. Y entonces, curiosamente, Pérez Calama le da el premio a un sacerdote luego muy significativo, le da el premio, que le da luego 20 medallas de plata, en eso consiste el premio, y una carta suya que se conserva, que la conservan los mexicanos como oro en paño, y una carta suya pues un poco estimulando a ese joven sacerdote al que había premiado. Bueno, pues ese joven sacerdote no es ni más ni menos que al que él protege, que Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo ya sabéis que es el padre de la independencia de México. Miguel Hidalgo está en un curato de Dolores, del pueblo de Dolores, mexicano, y en el año 1810 Hidalgo lo que hace es que con un estandarte de la Virgen de Guadalupe arremotina un poco a sus campesinos, salen por el pueblo, y la independencia de México comienza con ese grito: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y eso es Miguel Hidalgo. Luego, como sabéis también, a Miguel Hidalgo lo matan en las guerrillas que hace en el año 1811, le sucede José María Morelos, y lo que hace México es, un poco en honor de sus dos padres de la independencia, pues es crear dos estados con sus nombres, el estado de Hidalgo y el estado de Morelos. Bueno, pues curiosamente es un albercano el que protege a este cura joven que va a ser Miguel Hidalgo, ni más ni menos.
Luego él, claro, como habían llevado una obra, tiene muchos enemigos, lo denuncian, hay juicios contra él, que sale más o menos siempre bien parado, pero luego ya lo nombran obispo de Quito, y él cuando llega a Quito en realidad está de obispo 22 meses, él un poco se desazona porque llevaba ideas muy renovadoras, los clérigos pues tenían una serie de vicios y de un funcionamiento tradicional. Él le da mucha importancia a la visita pastoral, le da mucha importancia a crear gremios de artesanos, porque él también aquí en España estaba apuntado a la Sociedad Económica de Amigos del País, que formaba parte de ellas. Bueno, y es un personaje en definitiva fascinante. Él llega a un momento determinado, también trata de crear en Quito la Sociedad Económica de Amigos del País, gremios de artesanos, un poco para que se renovara el artesanato allí en Quito. También hace obras públicas, hace puente, hace caminos. Él trata de que haya un camino, lo que se llama el camino de Malbucho a Guayaquil, un poco que ponga en contacto la capital de Ecuador con el mar, con el Pacífico. Y bueno, pues es una figura muy interesante, aquí en España totalmente desconocida, pero como digo, y yo, bueno, pues también le dedico un capítulo como el padre Hoyos le dedica apenas unas líneas. Yo no sé si no pudo, no quiso, no supo, y en la alberca lo único que hay dedicado a Pérez Calama pues es un Víctor en la entrada del atrio septentrional de la iglesia, pero en la alberca preguntas a la gente que qué nombre tiene el obispo de la alberca y nadie sabe cómo se llama. Y en un pueblo que se dedican esculturas y estatuas al cerdo, pues falta una de Pérez Calama, no lo sé. Pero bien, cuando hay, ya con el cerdo lo dejemos un poco en ese terreno. Y bueno, pues en el libro un poco lo que trato es de dar noticia de todo ese tipo de cosas. Luego pues doy reglas, estatutos de algunas cofradías que también se desconocían. Doy muchos datos sobre ermitas, cruceros, que también un poco se desconocen. Del retablo del Cristo del Sudor, quienes lo hicieron, incluso también. La alberca ha tenido órgano y yo recuerdo que cuando éramos monaguillos el órgano todavía funcionaba y el sacristán de entonces de la alberca sabía tocar el órgano, y el órgano en las fiestas solemnes era impresionante, el órgano de la iglesia de la alberca. Yo he tratado un poco de que se recupere para ver si puede haber algunos conciertos, y ahora se está recuperando, o sea, se está tratando de... Pero curiosamente también he encontrado datos de quién hizo el órgano. Lo hizo un vallisoletano residente en Salamanca. El órgano es un poco siguiendo el modelo del que había en el santuario de la Peña de Francia, pero luego, como había que pedirle un informe a un maestro para que lo diera de paso, el informe que da el maestro es demoledor, o sea, es demoledor de que el órgano pues debía de... Y bueno, de todo eso, de todo ese tipo de cosas, pues también hablo un poco en el libro. Y eso es en sustancia lo que se me ocurre decir sobre este libro. Luego, sobre el libro de Fulgor de Madre, pues no sé, quizá la poesía no sea tanto explicar cosas como ponerse a leerla, y yo a lo mejor pues lo que voy a hacer es leer algún poema, por ejemplo este que está al final y que sí, porque si no atinaré. Bien, se titula Melodía rimada. Mi madre ha muerto cuando el otoño acaba. Mi madre vive, ella tan apacible, ella tan entregada. Nadie quiebre su sueño ni acuda a despertarla. Saldrá a tomar el sol y a peinarse al balcón por la mañana. Regará los geranios y la hortensia y la flor de San Juan como una vara, con la luz amarilla de sus flores que se abren con el alba, y ordenará el murmullo de las cosas y limpiará la casa y rezará a sus santos y a su Cristo y a la Virgen con sus advocaciones de su tierra y su matria, la primera de todas, la de Peña de Francia, la de Valdejimena, la de Majadas Viejas con su enigmática mirada,
Cantarán para ella los pardales, lo mismo que la fuente tan cercana. Recordará a los suyos, tanto a los vivos y a los muertos, a los que siempre ama. Mi madre vive, ella tan apacible, ella tan entregada. Nadie quiebre su sueño ni acuda a despertarla. Bueno, es un posible poema. Pero es curioso porque ya hablaba yo de cuando dormía con mi abuelo Pablo, que rezábamos las oraciones, y curiosamente en la alcoba, donde vivíamos siempre, había dos cuadros. Había un cuadro en la cabecera, al lado de la mesilla de noche, de San Jerónimo penitente, allí con la piedra en el pecho, era un grabado antiguo. Y luego, a los pies de la cama, había una pequeña arca, que era un arca que cuando descubrí que tenía unos prodigios, pues para mí también fue una iniciación a un mundo que yo desconocía. Y encima de esa pequeña arca había un retrato, también un grabado antiguo, de la Virgen de Valdejimena. Y entonces yo veía allí a la Virgen de Valdejimena, debajo un perro, las mordeduras de los perros, que curiosamente, ya que citamos al padre Feijó en sus cartas eruditas, en sus cartas curiosas y eruditas, curiosamente habla también cuando critica las devociones a las ermitas y a las vírgenes, tal, pues habla de la Virgen de Valdejimena, que curiosamente hay un antropólogo norteamericano que estudia un poco las ermitas y los santuarios en España, que se llama William Christian, y él un poco, para ver la importancia de un santuario o de una ermita, él habla de lo que él llama territorio de gracia. Es decir, hay ermitas que tienen un territorio de gracia muy restringido, a veces meramente local, el pueblo, a veces casi ni comarcal, 2 o 3 pueblos de al lado, pero a veces, como ocurría con la Virgen de Valdejimena, que era una protectora contra la hidrofobia, pues tenía un territorio de gracia muy amplio. Bueno, y luego San Jerónimo, yo recuerdo que le preguntaba a mi madre que por qué estaba allí el grabado de San Jerónimo. Y mi madre decía que San Jerónimo tenía siempre se le atribuía una cualidad, y por eso siempre en la alberca había cuadros de San Jerónimo, y es que cuando una persona estaba en la agonía, había personas que decía ella que vivían el momento de la agonía de una manera muy desasosegada, porque no querían morir y entonces se le ponía el cuadro de San Jerónimo. Y por lo visto San Jerónimo, según la creencia, los apaciguaba. Y luego había encima que también hablo un poco aquí de la imaginación, del mundo de la imaginación, de la religiosidad, ya que estamos hablando de lo sagrado, encima de la cama, dormí siempre toda mi niñez con mi abuelo Pablo, debajo de un Cristo crucificado, pero era un Cristo crucificado al que le ocurría una cosa muy especial, que no le ocurre a casi ningún Cristo, y es que su cabeza, toda la cabeza, estaba tapada de arriba abajo con una concha. Entonces yo de niño me abalanzaba sobre el catre, me empinaba y trataba de, con el dedito, la yema del dedo, trataba de ver la cara del Cristo, levantaba la concha para ver. Y bueno, pues eso quedó ahí, ese objeto, esa vivencia. Y luego un día ya, muchos años después, ya siendo adulto, a mí se me había olvidado ese Cristo, esa experiencia de niño. Y en uno de los cursos de verano del Escorial, el curso de poesía que dirigían Rafael Alberti y Mario Benedetti, pues en uno de los cursos estuvo el poeta español de la generación del 50, Carlos Sahagún. Y la mujer de Carlos Sahagún era catedrática de filosofía de instituto, y Marisa me dijo un día, dice: José Luis, ¿tú nunca viste un Cristo crucificado que tuviera tapada la cabeza con una concha? Y le dije: toda mi niñez dormí bajo uno de ellos. Y entonces me dio una noticia para mí desasosegante. Dice: pues esos eran Cristos que estaban en los prostíbulos.
Entonces yo, pues bueno, mi abuelo para mí era viudo, lo conocía tal, mi abuelo era una persona que nunca vi que tuviera relación con mujeres, ya siendo viudo tal, pero me entró como un pequeño desasosiego con esa pequeña noticia, claro, para que Cristo no viera a hacer el acto carnal, tal, el acto impuro. Pero la historia no había acabado ahí, porque luego, en otro momento, yo no sé por qué, a mí de unas galerías de Madrid, yo recibía unos catálogos que eran unas casas de subastas de Madrid, que por una parte subastaban libros antiguos y por otra parte subastaban pues obras de arte, grabados, arte popular. Y recuerdo que en uno de los catálogos que me llegó, curiosamente, había un Cristo exactamente igual que el que yo tenía encima de la cama, exactamente igual. Y venía una pequeña ficha sobre ese Cristo y decía, crucifijo monacal español del siglo XVII, y explicaba. Este tipo de crucifijos estaban en las celdas de las monjas para cuando la hermana se desnudaba por la noche al acostarse, pues que Cristo pues tampoco viera. Es decir, que en el fondo la explicación no era muy distinta tampoco. Y yo entonces luego ya, porque ese ha sido un cuento o una historia que se ha ido prolongando desde mi niñez casi hasta ayer tarde mismo. Y entonces, bueno, yo le pregunté a mi madre, ¿y ese Cristo que había en casa de mi abuelo, que luego le tocó a una tía, ¿y ese Cristo de dónde venía? Y mi madre me dijo, sí, dice, venía de una monja de la familia que había profesado en Plasencia, y las monjas cuando profesaban tenían que llevar un arca con sus enseres, sus sábanas, sus objetos, tal. Y entonces, eso lo sé también, en los conventos cuando una monja se ponía enferma, la devolvían a sus familiares. Y esta monja se había puesto enferma y había traído de Plasencia, pues entre otras cosas, ese Cristo. Pero el círculo todavía no se había cerrado del todo. Y yo, como toda mi vida, pues tuve una relación muy especial con mi abuelo Pablo. Pues un día esta tía mía le dijo a mi madre, dile a José Luis que qué cosa de las que yo tengo quiere de su abuelo Pablo, que se la doy, sin ningún problema. Y yo le dije a mi madre, lo único que querría sería el crucifijo. Y ha vuelto a mí. Esa es un poco la pequeña historia Nada, por eso quería contar un poco todo esto de lo... También hablo en el libro porque la alberca ha tenido una gran importancia. La alberca, o sea, yo un poco para... Eso lo captó muy bien el poeta portugués y el escritor portugués, el gran narrador portugués y poeta Miguel Torga. Miguel Torga en su diario, que es un diario de 16 volúmenes, pues un buen día tiene una entrada del diario en octubre del año 76, que él visita la alberca y tiene unas líneas, 8 o 10 líneas, no son más, sobre la alberca. Y da una imagen de la alberca tan honda, tan profunda, tal que yo es lo más hermoso que he leído nunca sobre la alberca, esas líneas de Miguel Torga. Para él, para Miguel Torga, la alberca sería una suerte de emblema de lo que había sido la España clásica. Y es verdad. Es decir, en la alberca, en cada casa, cuando uno entraba en cada casa era un pequeño museo, una pequeña reliquia, cada casa, por eso los anticuarios se han cebado y los chamarileros, pero era una pequeña reliquia de lo que fue esa España de la contrarreforma, pero también incluso del 16, pero del 16, 17, y ha habido como una suerte de cosmovisión que estaba allí, que yo lo he visto, por ejemplo, en un convento cuando lo visito de las Descalzas Reales de Madrid, que también ese mundo que yo conozco de mi pueblo, de las salas de mi pueblo, de lo que había, también está ahí, en ese convento español madrileño del 17. Y bueno, son algunas de las cosas que quería decir esta tarde. Ya creo que no debo extenderme mucho más. Gracias por escucharme y si queréis comentar algo, pues comentamos. Gracias.
si le queréis hacer alguna pregunta o algún comentario a José Luis. Me llama la atención que dices que tus orígenes son como campesinos y tal, que tu abuelo Pablo, ¿dónde adquirió el hombre todo eso, esas oraciones que te decías? No, bueno, porque, vamos a ver, todas las tradiciones, yo por ejemplo hay una cosa, cuando yo estudiaba de muchacho literatura del Siglo de Oro, había una cosa que yo cabalmente no entendía, luego he terminado entendiéndola a posteriori. Y por ejemplo, uno de los asertos que venían todos los manuales, incluso de bachillerato, era el siguiente. En la España del Siglo de Oro, el pueblo estuvo muy vinculado con sus escritores. Pero claro, ¿eso cómo se producía? Yo eso no lo entendía cabalmente, luego sí he entendido, vale, el pueblo con los corrales de comedia iba a ver el teatro, pero no solo eso, sino que tú indagas en los archivos tal, y en toda nuestra sierra y en toda nuestra provincia había, pues por ejemplo, autos sacramentales en las fiestas del Corpus, que alquilaban las cofradías del Santísimo Sacramento, es decir, que sí que había una vinculación. Pero hay otra vinculación muy sutil que yo, por ejemplo, he vivido y he comprendido el significado que tenía a posteriori. Yo cuando era monaguillo me ocurría una cosa. Don Saturnino, que es mi ídolo, es uno de mis ídolos, como veis, de niño, bueno, pues don Saturnino me decía: José Luis, sube al púlpito y reza el rosario. Y yo me sabía el rosario de memoria, ahora no sé nada, ni los misterios, bueno, me lo sabía así, al dedillo todo. Y entonces lo interesante era que después del rosario había algo que era prodigioso, que yo fue ahí donde vi, y es que dentro del púlpito había un libro antiguo, un libro que estaba ya un poco desmadejado, pero antiguo, y entonces venía un registro y yo tenía que decir después del rosario: Santo de mañana. Y entonces leía, si hoy era, por ejemplo, 30 de septiembre, leía el santo del 1 de octubre. Y claro,